Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito con lo que es esta descendencia sagrada. Si realmente Jesús y María Magdalena fueron más que un maestro y una alumna, y nosotros queremos empezar a atar cabos de esto, sabemos que otra forma de llamar a este linaje sagrado o a esta descendencia sagrada es el famoso sangral, o sanctum graal, o sangreal o sangre real, que después lo vamos a conocer como el Santo Grial. Entonces, ¿de dónde surge la palabra sangre real o Santo Grial? ¿A alguien se le ocurrió? ¿Alguien la inventó? Bueno, la primera vez que se usó el término sangre real en asociación al linaje de la unión entre Jesús y María Magdalena, lo hizo un ermitaño británico en el año 717, que se llamó Waleran de Albion, y luego en el año 1200 vamos a encontrar a John de Glastonbury y a un monje francés que se llamaba Elinand, que van a hacer nuevamente referencia a este ermitaño británico, a Waleran, y va a decir, John de Glastonbury va a decir que Walerian tuvo un encuentro con Jesús, donde Jesús le entregó un libro y le dijo: este es el libro de mi descendencia, de tu descendencia, aquí comienza el sangreal, la sangre real. Entonces podemos preguntarnos, ese libro que le fue entregado a este hombre y que es citado por fuentes, de hecho, de la Iglesia, como este John de Glastonbury y este monje francés, ¿puede haber sido ese famoso libro roso, ese texto supuestamente escrito de puño y letra de Jesús, que estuvo escondido muchísimos años? Se cree que más de 300 en Montserrat, y luego se perdió en la Edad Media su rastro. Bueno, vamos a ir entendiendo qué significa esta sangre real. Primeramente, la sangre real hace referencia a esa copa, a ese cáliz con vino en el cual Jesús imparte la primera Eucaristía en la última cena, cuando él hace mención a su cuerpo como el pan y a su sangre como el vino, que unidos conforman esa Eucaristía. Entonces, la sangre real podría ser en alguna interpretación esa primera Eucaristía que simbólicamente representa la sangre perpetua de Jesús. Pero también nos va a hablar de una descendencia familiar y nos va a hablar de un linaje desposínico conocido como los reyes pescadores. Entonces hoy vamos a hablar de esa verdad oculta. Hoy vamos a hablar de este linaje que tuvo que ser ocultado, que tuvo que ser protegido, que tuvo que ser escondido. Y este linaje, esta estirpe, esta descendencia, tuvo custodios, hubo gente, hubo instituciones, hubo grupos humanos que se esforzaron para custodiar todo este legado y que no se perdiera. Por eso hoy vamos a hablar de los desposinis, vamos a hablar de reyes pecadores, de los pescadores, de los templarios, de los cátaros, ¿no? Y hay un montón de organizaciones que han querido custodiar este mensaje. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes fueron los desposini? ¿Qué es este linaje desposínico? Bueno, la palabra desposini viene del griego, que es desposuno, y desposuno significa los pertenecientes al Señor. Es la distinción más sagrada de los familiares cosanguíneos de Jesús, los familiares directos de Cristo, pero familiares directos de Jesús por parte exclusivamente de la Virgen María, por la línea de sangre. Al pobre José no se lo tomaba en cuenta. Los familiares de Jesús, que eran los medio hermanos, o los familiares por parte de Jesús, como José no se lo consideró el padre biológico, ellos no forman parte de los desposini. Entonces, estos desposini que se toman a través de la Virgen María, estos familiares cosanguíneos de Jesús, también tienen como un pasito más allá. Y que si tomamos el Evangelio apócrifo de Felipe, donde desde alguna manera o de manera indirecta Felipe nos deja entrever que Jesús y María Magdalena eran esposos, eran un matrimonio, los desposini más venerados serían sus hijos. Entonces ahí encontramos a Sara, que sería la hija menor, pero anteriormente la tradición oral cuenta también una de las versiones que ellos tuvieron otros dos hijos varones, uno que se llamó Yeshua David y el otro que se llamó Josefes. Entonces los desposini más venerados serían sus hijos, y por supuesto se veneraría a su rama materna, no solamente a la Virgen, sino también a María Magdalena. ¿Qué nos dice el Evangelio de Felipe? ¿Por qué nos permitiría de alguna manera corroborar la unión matrimonial entre ellos dos? Bueno, porque en su Evangelio Felipe nos dice que María Magdalena estaba siempre con Jesús y la nombra como su esposa o su consorte. Y Felipe va a decir:
Jesús besaba a María Magdalena frecuentemente en la boca y era a la persona que él más amaba. Entonces, cada vez que Felipe, que da muchísima importancia al matrimonio, recordemos que Felipe tenía 4 hijas mujeres, y en su evangelio vamos a encontrar que Felipe dice, bueno, sin el matrimonio, ¿cómo va a seguir existiendo la humanidad? Porque el matrimonio es clave para la procreación y para que la humanidad siga reproduciéndose. Él lleva este mismo concepto a la unión entre Jesús y María Magdalena y nos deja entrever que ellos eran un matrimonio, más allá de un matrimonio místico, también un matrimonio real en los hechos. Entonces, estos desposinis, este linaje de los cosanguíneos en toda la amplitud de la palabra de Jesús y Jesús con María Magdalena, tuvieron un largo y triste derrotero. Y ahora sí vamos a ir puramente a la historia. En el año 70, el emperador Vespasiano emite un edicto contra los judíos de Cristo y va a decir que estos, en este edicto, los empiezan a perseguir. Pero antes del año 70, con Vespasiano, ya en el 45, el emperador Claudio había arremetido contra los desposini. ¿Por qué? Bueno, porque se tenía temor que esta gente volviera y quisiera levantarse contra Roma. Del año 81 al año 86 vamos a encontrar después a Domiciano. Y Domiciano también va a empezar una persecución feroz contra estos herederos de Jesús. Según los textos y la historia, este grupo de desposini se reúne con Domiciano para decirle, miren, nosotros somos los descendientes de Cristo, por línea directa. Entonces lo que queremos es recuperar el lugar que nos corresponde como descendientes de Jesús y como formadores de las primeras iglesias. Dicen que Domiciano los mira con desprecio, pero que finalmente los deja libre. Y ellos van formando pequeñas comunidades en este cristianismo muy primitivo. Finalmente, el último registro que se tiene de estos desposini va a ser en el año 318, cuando el Papa Silvestre se reúne con ellos. Se cree que el último desposini se llamó Josefes, y él va a reclamar y decir, bueno, les pedimos que por favor nos reconozcan, somos los herederos de sangre de Jesús, y somos los que estamos formando estas primeras comunidades cristianas, a lo que por supuesto el Papa Silvestre no les da ningún tipo de lugar, y ese es el último registro que aparece de un desposini en los textos de la historia. Pero esta gente existió, no es que es un invento o es una fantasía. Y este legado desposínico también llegó a ser conocido como el linaje de los reyes pescadores. ¿Y quiénes fueron estos reyes pescadores? Y como a mí me gusta decir, también reinas pescadoras. Ojo, porque en esa época Jesús tenía seguidores hombres, pero también tenía mucha cantidad de seguidoras mujeres. Bueno, los reyes pescadores fueron estos sacerdotes bautismales, estos sacerdotes que bautizaban en el mar de Galilea, que bautizaban en el Jordán, donde Jesús también fue bautizado. Entonces hay una tradición que se dice que todos aquellos judíos, hombres judíos, candidatos a ser estos sacerdotes bautismales, luego de ser bautizados, eran subidos a unas barcas que tenían redes. Simbólicamente, a partir de ahí, ellos pasaban a ser pescadores de hombres. Esto que tanto escuchamos decir de Jesús a sus apóstoles, que iban a ser pescadores de hombres. Y hubo pescadores y hubo pescadoras. Porque María Magdalena, porque Marta, porque Salomé, también fueron pescadores de hombre, hombre en el término integral de la palabra, no del género masculino, era de llevar la palabra del reino de Dios, esa palabra que nos trajo Jesús, de crear el cielo en la tierra. Jesús fue un rey pescador, él siendo un rey sacerdote de la casa de David, también era el rey pescador máximo, y a partir de allí toda la simbología del grial empezó a tener esta mención de la sangre real, de los reyes pescadores, y toda una simbología muy preciosa. Entonces, a partir de aquí, este linaje de reyes pescadores, que inicialmente, a ver, los apóstoles fueron reyes pescadores, Pedro, Andrés, Bernabé, todos fueron reyes pescadores al igual que Jesús.